No, estoy contento de estar acá y poder mostrar este proceso de un personaje que hice hace poco, que es una paloma hecha de jeans. Estoy súper contento de poder mostrar este proceso porque muchas veces uno trabaja esto en su casa, ¿cachai? Es súper solitario, entonces es bacán poder abrir esto y que todos sepan lo que uno hace. Qué bacán. Y, no, y muy bacán que hoy día estuvo Kevin antes, entonces como el momento del look depth. Y te nombró. Me nombró, sí, que no Sí. alcancé a ver, pero ahí lo voy a estar viendo en la grabación. No, muy bacán porque en verdad esta área es algo que yo no, cuando estaba en la U no sabía que existía siquiera. Entonces, muy bacán que ahora se hable más de eso, ¿cierto? Y se pueda dar a conocer. Para los que quizás no tienen idea de qué se trata y les interese eso, el tema del render, de la iluminación, todo eso, que es algo que me gusta un montón. Así que muy bacán poder mostrar este proceso. Ya, pues. Yo creo que tú trajiste un video, Sí, ¿cierto? Entonces tú vas a ir comentando encima, sí, relajado. sí, todo relax. Ahí está el video del proceso completo de la paloma. Pongo esta imagen al principio porque en verdad todo parte de aquí, ¿ya? Esta es como la inspiración principal siempre para mí, para todos los proyectos que hago, es Pinterest. También está ArtStation, pero en verdad Pinterest para mí es como una cascada constante de inspiración, ¿cachai? Puedo ver lo que están haciendo otras personas. Entonces, siempre parto acá. Y yo creo que este es el paso más importante para hacer un proyecto, empezar a entender cómo funcionan las cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá yo decidí, después de hacer un proyecto que era un personaje de calcetín que más de uno vio en Instagram, después de eso decidí hacer algo un poco más al contrario. ¿Sí? Porque eso fue algo súper blandito, súper pelón, entonces quise hacer algo más rígido, más áspero, y se me ocurrió una paloma hecha de jeans, más que nada por, no sé, fue básicamente porque las palomas son azules, son gris azuladas, entonces pensé que podía encajar bien ahí. ¿Ya? ¿Tú diseñaste el personaje? Sí, hice todo en 3D, no hice un diseño 2D, sino que hice todo improvisado. ¿Ya? Me gusta hacer como, para estos proyectos, hacer todo improvisado lo más posible y así siento que sale más natural. Y es Además por que, motivación tuya, sí, por nadie te lo motivación pidió. mía, en el trabajo, yo trabajo en punk rock y había estado haciendo algunos proyectos así con materiales realistas y quedé con ganas de hacer más cosas. Entonces, en mi tiempo libre empecé a hacer esto. Entonces ahí en Pinterest me empiezo a dar cuenta de detalles que podría agregarle a esta paloma que tenía solo en la mente. Esas sutiles variaciones de color, ¿cierto? Como unos parches pegados unos sobre otros, cómo funcionan las costuras, ¿cierto? Todo parte de aquí. Todas las ideas que tengo de aquí en adelante son de aquí. Entonces, incluso empiezo a generar cierta curiosidad sobre cómo funciona el material, ¿cierto? Entonces veo estas imágenes, por ejemplo, y me pregunto, ¿por qué pasan esos hilos blancos entre medio siempre que se rompe el jeans, ¿cachai? Que pasan unos hilos blancos en la dirección contraria, entonces empiezo a generar curiosidad y quiero saber más. ¿Cachai? Ese es el proceso que hago siempre de estudio primero. Entonces empecé a descubrir ciertos patrones que siempre se veían en el jeans. Por ejemplo, veo esta pintura azul que siempre tiene el jeans, por lo general, pero hay unos puntitos blancos que me fijé que aparecían siempre y me empecé a preguntar, ya Maya, ¿por qué están esos puntitos blancos? ¿Cachai? Eh, Menos mal que Google Imágenes está lleno de imágenes de cosas muy de cerca, ¿cierto? Si uno busca jeans bajo un microscopio, vas a encontrar todas esas imágenes que te ayudan a entender al final cómo funciona esto al nivel más detallado posible. Y eso me ayuda al final, cuando yo tengo que recrear esta textura, a saber lo que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de imágenes me ayudó un montón al principio a entender cómo funciona este hilado, ¿cierto? Ya hay una imagen casi microscópica del jeans, pero que me ayudó a entender cómo funcionaba ese color, ¿cierto? Esa pintura encima que se empieza a desgastar con el tiempo. Toda esta información me sirve un montón. Eres como un observador obsesivo, en el fondo. Sí, sí, es que Le sacáis el rollo. me gusta como entender todo lo que estoy haciendo, ¿cachai? Si alguien me pregunta, no sé, ¿por qué el jeans es blanco en estas partes? ¿Por qué está desteñido? Tengo que saber por qué, ¿cachai?
o si no, no me va a salir correcto. Como esto es más realista, entonces tiene que ser lo más correcto posible. Muchas veces son detalles que son imperceptibles, pero son cruciales para mostrar un material y que se vea como el material realmente. ¿Y tocaste mezclilla? ¿Le sacaste el rollo aparte de mirar? Sí, ¿Tocar? sí, uno siempre tiene su pantalón, entonces, Así como... sí, pues, entonces me empiezo a mirar cómo funciona. Mi hermano tiene unas lupas que usa para pintar personajes muy chicos, entonces trato de mirar de cerca los materiales para entender al final cómo funciona. Y después ya me meto más aún, vi unos cuantos documentales de cómo hacen el jean desde cero, porque ya una cosa es entender cómo ¿Qué funciona el pasa? material, pero me gusta también saber cómo lo construyen, desde que es una pila de algodón, ¿cierto? Hasta que llega al producto final. La trama y la urdiembre ahí están haciendo. Sí, aprendí todos esos conceptos que, bueno, eso es una de las cosas más bacanas de 3D. Yo encuentro que uno aprende cosas que en verdad nunca habría aprendido antes de otra forma, ¿cachai? Aprendí esos patrones que aparecen, que ya no me Montaje. acuerdo los nombres en verdad, unos nombres súper técnicos, pero me ayudó a entender por qué este patrón va en diagonal siempre. Es para que tenga más elasticidad, el sesgo. Sí, Soy diseñadora de vestuario, de suerte. mira. Entonces te gusta este tema. Sí, pues, pero te entiendo que tú como artista 3D tenés que investigar como 3 capas más atrás, o sea, no es solo cómo se ve, y eso está súper bueno. Sí, muy entretenido ver también las cosas que hace la gente, ¿cierto? Con pedazos, vi mucha gente que agarra pedazos que les sobra de jeans y empieza a apuntarlo y hace todo tipo de manualidades con eso. Y eso también me ayudó un montón después para tener más ideas de qué agregarle a este personaje. Entonces ahí más adelante vamos a seguir viendo cómo claro, yo estaba como ese personaje, ahí con toda esta información lista para ser redirigida a un proyecto. Sí. Entonces todo esto yo siempre me trato de dar un tiempo importante en investigar, en estudiar, para después, porque esto va saliendo de a poco, casi inconsciente cuando lo hago. Esas son las primeras pruebas que hice después ya de inspirarme con todo esto. Empecé a ver cómo podría replicar ese pelo, por ejemplo, el pelo blanco que aparece cuando se rompe el jeans. Entre medio aparecen esos pelos blancos que ya entendí por qué pasaban. Y es porque una parte del jeans queda sin teñir, la parte que queda más al fondo. Entonces eso es lo que sale una vez que se rompe. Salen esas tinitas de Qué buena. Y de ella era tirarse de cabeza a hacer este personaje nomás. Como te dije, esto lo fui improvisando en el momento. Bueno, antes igual siempre hago como una pequeña prueba, que es como el concept, pero al final en 3D. Que en esta altura yo ya había hecho el día anterior, entonces aquí ya tenía una idea más o menos de las proporciones, que quería ese cuello bien largo, pero bien recto también. De dónde podrían ir los ojos. Entonces por eso en el video parece como que ya tengo todo diseñado, pero es porque ya tengo una idea en mi mente de cómo quiero que se vea. Yo en serio te vais directo al 3D, no sé nada, ni un concept en 2D, nada. Antes hacía art concept para lo que hacía, pero en verdad cada vez se me ha hecho más fácil el 3D, entonces cada vez todo lo hago ahí. Es tu herramienta favorita. Sí, yo ahí es como mi mundo, ¿cachai? Que estoy todo el día, entonces ahí yo controlo todo. Eso es, son todos los artistas 3D controladores. Man. Sí. De hecho, eso es una de las cosas que me llamó la atención al principio del 3D. Básicamente está ahí en este mundo infinito donde soy como un dios. Está bien. Eso es lo que me gusta de esto. Tengo el control absoluto y cada vez más, ¿cierto? Con las herramientas que uno va aprendiendo en el camino, cada vez tiene más este control. Al final uno crea mundos, entonces... Vamos a terapia a los artistas 3D. Sí. Oye, toma agüita y tú relájate si tenés que estar ahí tranquilo. Qué bacán. Entonces ella se veía como estaba poniendo los ojos. Entonces ahí aprovecho de este mismo tema de hacer un concept. No lo hago tanto porque lo puedo hacer ahí mismo. Puedo ver cómo queda el personaje con los ojos un poco más grandes, más chicos, ¿cierto? ¿Y cuánto te demoráis? ¿Cuánto en general? Porque esto no es una ciencia cierta, pero cuando tú estás probando, como viendo proporciones, sobre todo las proporciones, las configuraciones faciales, yo encuentro que son súper importantes. Sí.
a veces, no sé, te demoráis mucho o cortáis el tiro al queque como en ese sentido. En estos personajes que son súper más simples porque están enfocados más en hacer las texturas y todo eso, más que en el diseño, me demoro un rato, 1 hora. Ya, Algo corta. sí, algo que me parece entretenido de mirar, sobre todo eso es lo que más me interesa. No tiene por qué ser el personaje más detallado del mundo, pero si lo miráis y te provoca algo, si se ve chistoso, con eso es suficiente para mí, para estos proyectos al menos. Entonces me imaginé que esta paloma podía tener como estos ojos locos típicos de plástico que uno le pone a las Sí. cosas en los stickers. Así que empecé a trabajar en eso inmediatamente. Ahí, una vez que ya hice como esa prueba de ojos, me puse a modelar ese ojo loco con más detalle, ¿cierto? También hice una investigación ahí un poco más corta, pero también una investigación de cómo funcionan esos ojos locos, las proporciones que tienen. Y ahí ya estaba probando algunas posiciones de los ojos. Quería que uno estuviera más levantado que otro, eso es como parte de lo chistoso del personaje. No hay como el error, pues, porque Sí. Sí, nada, al final uno tiene que escapar constantemente de eso del 3D, que quiere hacer todo perfecto. está bueno eso. Uno tiene que hacer que esas pequeñas sutilezas que lo hacen ver más real. El Sí, error. el error, sí. Ahí estaba haciendo el ala, eso se me ocurrió en el momento, como que podría tener un parche cosido encima que fuera el ala. Bueno. Entonces agarré esa herramienta QuadDraw que te permite dibujar geometría encima de otra, de forma súper fácil. Entonces con eso dibujé una ala encima y de ahí solamente uno extruye esa geometría para que tenga grosor. Y así súper rápido con esa herramienta uno tiene en un rato la parte de modelado, lo que me demoro menos de esto porque no estoy enfocado en aprender modelado, sino en mejorar mi habilidad de desarrollo visual. Aquí salté inmediatamente a render, porque yo siendo una persona de render, quiero lo antes posible empezar a ver esto iluminado, ¿cierto? Que se vean bien los colores, entonces aquí no me aguanté y empecé a ver esos ojos locos ya en 3D, configurando sin material. ¡Qué apurón! Sí, apurón, total. Y ahí una vez que está hecho el modelo, ya toca la parte de armar los mapas UV, que este es un proceso súper técnico donde tenéis que abrir la geometría para que después los programas donde uno pinta entiendan esta geometría y puedas pintar encima de eso. Que es un proceso un poco latero, pero necesario. Ahora cambiamos de programa porque yo decidí hacer el material de jeans en este programa que se llama Substance Designer, donde uno, una vez más, la parte de terapia, ¿cierto? Que mencionaba ahí, quiero tener el control absoluto al nivel de la fibra, ¿ya? Ah, ya. Podría haber usado, por ejemplo, materiales descargados de internet, ¿cierto? Hay gente que saca fotos y hace material a partir de eso, pero para estos personajes que son más chicos, ¿cierto? Uno le ve más la textura, porque obviamente al ser más chico se ve más grande cada fibra, entonces a mí me interesaba que esto se viera bien de cerca. ¿Okay? Entonces con este programa que estaba usando últimamente, que en verdad te entrega el control absoluto de lo que estás haciendo con material base, es cosa de llegar a esa forma de fibra individual y después, como vemos ahí en el video, empezáis solamente a duplicar los patrones. ¿Cachai? Y aquí una vez más me sirvió mucho esa investigación que hice antes porque sabía que necesitaba un patrón diagonal azul y entre medio de eso un patrón más chico que son los puntitos blancos. Entonces aquí ya con toda esa información pude hacerlo al detalle, ¿cierto? Y la gracia también de este programa es que al ser nodal, ¿cierto? Uno va conectando una serie de nodos, uno después de otro. Uno puede volver atrás en cualquier momento. Entonces, independiente de que yo después empiezo a multiplicar esto para formar estos patrones, ¿cierto? En cualquier momento puedo volver a ese núcleo individual, que era la fibra individual, y detallarlo más. Entonces, por ejemplo, acá, de hecho, empiezo a ponerle una textura como de pelito encima, ¿cierto? Para irme más al detalle en esa fibra individual. Y así se va armando este material de a poco, con toda esta herramienta que se te entrega a este programa muy bueno. Qué bacán. Oye, ¿y cuál de esto? Bueno, yo sé que estáis paso por paso, no quiero desordenarte y tú, si queréis seguir, dale. Pero hay alguno de los procesos que te debe dar más placer que otro.
y otros odiarlo un poco más. Sí, Pero hay bueno, unos que, como eres TOC, hay unos que te debe dar placer hacer. sí, bueno, este paso específicamente me gusta por lo mismo, porque tengo el control de todo, entonces me gusta ir viendo en tiempo real cómo va evolucionando esto. En general, el paso que menos le da énfasis en mi carrera como artista 3D es el modelado, que es lo que vimos antes. Em, He tratado de analizar por qué, quizás algo del control también ahí debe ser. em, pero imagino que es porque uno cuando modela está viendo todo en gris, entonces yo siendo una persona súper visual, que me gustan las emociones que causan los colores, por ejemplo, ahí se me pierde un poco, ¿cierto? Entonces, cuando tengo que modelar, trato de adelantarme un poco y empezar a ponerle color al tiro. Ese es el proceso que hasta ahora menos he practicado. Em, pero este es uno de los procesos que más me gusta de hacer el material, pero mi favorito de todo es al final hacer la iluminación, Ya. porque eso es como pintar al final. Me gusta harto la ilustración también, no soy un gran ilustrador, pero me preocupaba igual de ir practicando el tema de la pintura, de cómo funciona el color, ¿cierto? El, la psicología del color, cómo un color te puede hacer sentir algo, un poco como los acordes de la música, ¿cierto? Me llama harto la atención como un acorde en la música te puede hacer sentir algo. Qué bacán ¿Cachai? eso, ¿eh? Sí, es súper mágico. ¿Pero los sentís conscientes en los procesos 3D o es solo como una peeling, ¿no? Sí, lo hago consciente ahora que ya he practicado harto, ¿cierto? Y tengo todo ese conocimiento que he acumulado a través de los años en los proyectos, lo hago consciente. Pero siempre hay como algo de improvisación entre medio, que es como el jazz, ¿cierto? Tú tenés en el jazz una pauta, pero de ahí podés improvisar y hacer variaciones. Siempre es así, porque eso le da un poco de vida también. Qué bacán eso que estás diciendo, o sea, como que hay una parte que es muy controlada y después Sí, soltáis, y después volví a controlar y después soltáis. claro. Cuando soltáis es la maestría, yo cacho. Sí, sí, hay que tener como una intuición que vaya adquiriendo con el tiempo de cuándo podéis soltarte un poco, ¿cierto? Y cuándo tenéis que aplicar conocimiento. Y el Kevin igual habló de eso. ¿Sí? Y que un profe francés le había dicho, man, no es lo técnico, es Sí, cuando aplicáis tu propio criterio. Y claro. eso es difícil, pues. Sí, esas decisiones es la parte más difícil encuentro, em, que hace la diferencia entre algún artista que admiro más que otro, ¿cierto? Es como tomar esa decisión, ¿de dónde te salió esa idea? ¿Cierto? Sí, qué bacán. Y muchas veces esas mismas ideas también vienen de las referencias que viste. Por ejemplo, más adelante en esta paloma yo le puse un botón, porque sabía que quería algún punto rojo en esta obra, así como por combinación de colores, quería algo rojo y se me ocurrió, oh, voy a hacer un botón. Y me sentí súper creativo, así, oh, se me ocurrió ponerle un botón. Oye, loco. Sí, y ahora viendo las referencias reviendo las referencias que vi para empezar esto, caché que habían varios que tenían un botón, ¿cachai? En verdad salió de forma inconsciente y yo me sentía como que había inventado algo en el momento, pero no, en verdad todo va saliendo inconscientemente. Aquí estoy casi al final de este material. Trato de hacer estas pruebas como de variación de color, ¿cierto? Porque estos puntos blancos que siempre tiene el jeans, trato de hacerlo acá para ver cómo se ve, pero al final eso yo lo quiero hacer en el programa que uso después, que es Substance Painter, porque ya una vez más puedo controlar más dónde aparecen estas manchas blancas. Me gusta pintar eso a mano, más que dejar que el programa decida por mí. Sí. Nuevamente. Sí, que encuentro que eso le da como tu sello a las cosas, Sí, hacer po. la mayor cantidad de cosas a mano, pero ayudándose de estos programas que sirven bastante. Aquí ya estoy preparando el material para llevármelo a Substance Painter haciendo un proceso que se llama exponer algunos parámetros. Entonces aquí uno tiene el control de todo, pero si se lo quiere llevar a otro programa, tenéis que decirle qué parámetros queréis exponer. Entonces aquí puse, por ejemplo, el color base. Quiero que en el otro programa me mantenga ese control. O la cantidad de fibras desteñidas. Esas son parámetros que quiero mantener en el otro programa. ¿No? Oye, no sé, me viene en otra ola, pero Sí. como que en tu personaje yo he visto, no sé, por el calcetín, la paloma, hay algo como de absurdo.
¿cierto? Sí. Y me encanta, y ahora que te conocí, que no te conocía, tenía un humor muy especial y es bacán eso. Sí. Entonces yo quería cachar si es que de repente de alguna forma todas tus decisiones técnicas, no sé si es inconsciente o conscientemente, que terminan siendo absurdas, porque la paloma uno la ve y uno la ama al tiro por su configuración facial, por todo, no sé, muchos factores, Sí. pero quería cachar si es que tú lo hacías consciente o te salía espontáneo o te resultaba como, en esta paloma quedó igual de absurda que mi humor, ¿cachai? Como... Sí, no, eso no es consciente, en verdad tiene que ver con las cosas que a mí me dan risa, Eso, ¿cierto? eso. Y veo imágenes en internet, en el mismo Pinterest que mencionaba al principio, veo imágenes de personajes que me dan risa, ¿cachai? Entonces después yo quiero hacer algo que me provoque risa, ¿no? Claro, claro. Entonces eso pasa con el calcetín, lo empiezo a configurar hasta que me guste a mí, y ahí va un poco eso, que no es tan consciente, pero igual está ligado a los gustos de uno siempre. Entonces, por eso yo creo que queda ese pequeño humor que me gusta siempre ponerle a los personajes, un humor sutil. Y es heavy porque es como no sé si es comedia, humor, pero ese tono sin ninguna palabra, ¿cachai? Sí. Entonces, ¿cómo la visualidad te puede dar? O sea, uno ve, por ejemplo, el calcete, que lo pueden revisar en el Instagram de... ¿Cómo es tu Instagram? Sebastiánico. El_Sebastiánico. ¿Ya? Y ahí están como todos tus personajes, sí, son personajes, y tienen como este absurdo, entonces todo es como estáis creando como un mini universo para cada uno, y es Sí. muy ridículo, y me encanta, Sí. ¿cachai? Sí, me dan risa, siempre me han dado risa los personajes como con cara de nada, no sé por qué. Como esta paloma que tiene esa... Como que la no expresión muchas veces causa más expresión en un personaje. Oh, qué me peludo gusta. eso, igual, Sí. ese nuevamente ese perilleo, Sí. o sea, puedes verse muerta o muy Sí. viva. Sí. Entonces son cosas súper sutiles como la dirección de la mirada, esa pequeña cosa como que un ojo esté mirando levemente para un lado y el otro para otro, da una sensación, sí, eso es súper sutil y lo hago casi inconsciente todavía. Quiero tratar de controlar mejor eso. Controlar. Controlar siempre. La palabra clave. Aquí ya pasé al siguiente programa en este workflow que es Substance Painter, que al final te permite aplicar este material que hice en el otro programa, pero empezar a pintar a mano. Ahí tenía unos pinceles, ya es como más, es como Photoshop. ¿No? Entonces, ahí puedo empezar a aplicar estas variaciones de tono en las partes que yo quiera del personaje, en las partes que cause más lógica también. Por ejemplo, aquí en el James, siempre las partes que están más dobladas suelen desteñirse más. Porque hay más roce. Y... Sí, hay más rosa. Entonces, esas partes voy a pintarlas más blanco. Aquí. Y así voy completando esta textura de a poco. También aplicando algunos trucos ahí de variación de relieve, ¿cierto? Que ya estaba aplicando esa variación de color que vi harto en las referencias que quería plasmar en esta paloma. En el ala, ¿cierto? Quise que esa ala tuviera un tono distinto solo para aumentar ese interés en la imagen. También aplicando aquí las costuras, todo eso se puede hacer aquí mismo. Substance Painter, a partir de una de las últimas versiones, tiene una herramienta súper buena para hacer costuras, súper customizable. Entonces aproveché todo eso para hacer lo más detallado posible esta paloma. Tampoco quería irme al detalle máximo, porque siempre me pasa con estos proyectos que empiezo a obsesionarme un poco y después ya no lo sigo, porque llega un punto en que ya no podéis ponerle más detalles, no tenéis tiempo, ¿cierto? Y esto es como exponencial, mientras más detalles quieres ponerle, más tiempo te toma. Entonces, con este proyecto igual me ha servido casi como terapia, de llegar hasta cierto punto y ya decir, ya está bien hasta ahí. No es necesario que todo esté perfecto. Basta, Sebastián, basta. Sí, basta, sí. Y gracias a eso he podido subir estos trabajos. Yo hace unos años habría dicho, no, esto está terrible, aquí tiene un pelo extraño, ¿cachai? Y ahora he dejado un poco eso de lado y he dejado que los personajes nazcan nomás y vivan su vida. Qué buena frase, que los personajes nazcan. Hay un momento que hay que soltar. Sí. Tenéis que saber cuándo.
Sí, de hecho, con este personaje me pasa que ni siquiera quiero ponerle nombre, siempre yo hacía, no sé, pues le pongo Pablo, por ejemplo, pero eso hace que uno se encariñe más del personaje y después ya no lo quiero soltar. Hay que matarlo. Claro, es como hay que dejarlo volar, como Sí. una paloma, Libre. libre, sí, po. Porque uno se empieza a encariñar tanto que ya no queréis mostrarlo a la gente, después se lo mostráis y no es la reacción que esperaba. ¿Cachai? Eso he estado con estos proyectos tratando de dejar un poco más apelado. Está bueno eso. Sí, me ha servido harto. Qué bacán. Oye, quiero saber mil cosas, como, sobre todo el rollo como psicológico de un artista 3D, porque el Kevin también tenía como esa, eh, ese rasgo, podríamos decir, como de ser muy observador y de sacarle mucho el rollo a las cosas, de la investigación, cosa que quizás un estudiante cuando entra a estudiar no piensa que va a tener que... No es que se tenga que hacer, yo creo que ustedes lo quieren hacer. No es como Sí. que un profesor te diga en primer año, ahora estudiaré. No, pues es algo que te sale a ti por inquietud personal, ¿cachai? Sí, pues, sí. Es que al final uno quiere que lo que hace se vea lo mejor posible y la única Eso. forma es entender todo lo más posible. Mientras más entiendes algo, más lo puedes replicar. Oh, Entonces, de hecho, a mí me arruinó hartas cosas. Yo ahora ya no veo igual el jeans después de esto, por ejemplo. no puedo usar jeans nunca más en mi vida. Y me pasa con hartas cosas que ya pierden como esa gracia, es como cuando uno ya sabe cómo hacen los guiones, las películas y que tienen una estructura. Los guionistas ya no pueden ver Sí. películas. Después ya soy, aquí está usando el recurso de salvar al gato, ya. Y a ti ya te pasa con... Me pasa con, Sí, te cacho. con todo lo que hago. Entonces de repente voy en la calle y me empiezo a fijar en los árboles y a pensar en las simulaciones posibles que podrían tener este árbol. Ya. Amigo, he difícil. estado ahí, he estado ahí, en el stop motion he estado ahí. Sí, Bueno, se parece mucho el stop motion con el 3D, yo sé. sí, en verdad esto para mí es lo mismo. Si me imaginé cómo haría yo una paloma de jeans si fuera la vida real. Sí, pues lo mismo. Entonces es lo mismo, sí, solo que me gusta más esto porque me vuela un poco en la mente de que esté hecho a partir de la nada. Eso es muy Como, rico. sí, como un montón de píxeles te arroja toda una imagen que tú podías incluso imaginar la textura que tiene, cómo se siente al apretarlo, lo blando que es, solamente con unos parámetros que uno ajusta en el programa. Es medio filosófico igual. Sí. Como... Está Sí, bueno eso. el tema bien sinestésico, a mí me interesa un montón el tema de la sinestesia, como una sensaciones te disparan, no tienen nada que ver, es un tema súper interesante que me gusta con esto. Al final, una imagen te puede disparar la sensación del tacto. ¿Cachai? Oye, sí, sobre todo bueno, los dos, del calcetín, pero esta paloma es absolutamente táctil. Sí, eso es como que no. Ese es mi punto ideal. Cuando ya uno ve la imagen y se puede imaginar cómo se siente, ahí es donde ya digo, lo logré, ¿cachai? Porque siempre pasa que en el 3D hay una cosa que te echa al agua que no es real y ya se te arruinó la experiencia. ¿Cachai? Y tú querís como ser un mago de alguna forma. Sí. Chistoso, pero un mago. Sí, me gusta generar esas sensaciones con las imágenes que hago. Está Lo mismo que hago con el color cuando hago iluminación. También quiero generar la sensación que debería provocar la escena, por ejemplo, que estoy iluminando. Obviamente, sí, pues ahí trabajo hasta llegar a esa sensación requerida para esa parte. Qué bonito eso. Aquí yo ya llevé todas estas texturas a Maya en un momento y empecé a hacer renders y me gustó. En esta parte me motivé el doble porque lo vi iluminado y me gustó un montón. Entonces, este fue un punto clave, pero aquí decidí ponerle más detalle. Encontraba que le faltaba algún tipo de detalle como de color, ¿cierto? Una variación. Y así que decidí ponerle estas costuras a los lados que son típicos de los jeans, esa como tirita. Y un parche extra en la parte de abajo solamente para generar más variaciones de color. Y ahí acá. Y aquí, sí, acá uso la técnica de pintar relieve, ¿cierto? Empiezo pintando una línea súper dura en esta parte de las costuras
para generar unos relieves y después con un efecto de blur suaviza un poco esto para que se vean más natural. Como el paso del tiempo, el Sí. roce natural y todo eso. Y después solamente pintar encima cosas más claras, lo mismo que estaba haciendo hasta ahora. Aquí también estoy pintando un poco en la orilla porque lo mismo que hablábamos antes, el 3D siempre quiere todo perfecto. Entonces yo trato de las orillas, por ejemplo, de esto, me imagino que esto lo recorté yo a mano y si lo recorté yo a mano, en verdad me quedaría así todo mordido. Ya. ¿Cachai? Entonces traté de pintarle una transparencia en la orilla para que parezca que tiene esos mordisqueos como de cuando uno recorta, ¿cierto? Con el mapa de opacidad uno puede hacer eso de pintar ciertas partes para que tengan transparencia. Qué bacán. Oye, ¿y eso qué es? ¿Eso que se está mostrando? Aquí ya ¿De qué- de volví qué una color? vez más a Maya a hacer el proceso de shading, donde toma uno todas estas texturas y lo junta todo en un material del motor de render que esté usando. En este proyecto yo estoy usando Redshift, que es un motor de render súper rápido, que es mi favorito porque por lo mismo, por la rapidez y por la cantidad de variaciones que uno puede hacer y por el control que uno tiene también de todos los aspectos de la imagen final. Acá en un punto me encontré otra referencia que me gustó harto de ese fondo naranjo, que pensé que le podía venir harto al personaje porque el color complementario, entonces quise ponerle un fondo naranjo, pero inmediatamente me puse aquí a iluminar y, y le empecé a meter luces amarillas para hacer un poco como que este personaje está en ese lugar. Bueno, Algo que uno haría también en ilustración, ¿cierto? Si ponía un fondo de un color a un personaje, uno va a querer que el personaje efectivamente se sienta que está ahí. Y en este caso lo hice poniendo unas luces amarillas extra encima del personaje. estoy pintando ahí, estoy Estoy pintando. pintando, sí, al final es como pintar con la nube. ¿Tú pintas en la vida real? Sí, En la trato vida de- real. Esto también es vida real, pero igual. He hecho mis pinturas en óleo, en vida real nunca. Pero no, como no podéis controlarlo, Sí, o lo sea, es odiáis. difícil. No, no lo odio, pero es difícil hacer cosas, sobre todo con óleo, porque no sé, como que el óleo es súper fuerte y las veces que intenté terminaba como medio volado con un dolor y todo eso. Entonces me costó un montón ahí adaptarme, pero he hecho mis pruebas en óleo. Y es como la lógica igual del pintor en esta etapa. Sí, po. Qué bacán, mira. Aquí ya estoy haciendo el proceso de grooming, que es cuando uno le hace el pelo al personaje. Entonces, yo uso aquí un plugin que se llama Yeti, que es mi plugin favorito para hacer pelo de todos los que he probado un montón. Y este es, al ser nodal, igual que el programa donde hice el material base, me permite hacer las cosas como yo quiero. Entonces, por ejemplo, acá hice un primer sistema de pelo, que ese sistema no lo estoy usando como el pelo final, sino como guía para controlar la dirección de los mechones del pelo. Entonces, aquí se ve como uní esos dos sistemas para que uno controle al otro. Entonces, esto es una de las técnicas que aprendí usando este software y me parece súper controlable. Al final, después solamente controlo esas guías y todo el pelo se ajusta como yo quiero. No comments, Sebastián. No comments. No te voy a hacer bullying. Acá estoy usando estos nodos nuevos de la nueva versión de Yeti, que son estos nodos naranjos, que están súper buenos para generar variaciones naturales de las cosas. Entonces, por ejemplo, acá yo le puse pelo alrededor de todo este parche, pero quería que unas partes fueran más largas que otras, porque lo mismo, hay que darle más naturalidad a esto. Entonces usé estos nodos que permiten precisamente eso, generar que en algunas partes sea el pelo más largo, en otras partes más corto. Y aquí no se ven los menús, no aparecen en el video, pero básicamente lo que hago es conectar el noise a unas curvas. Con las curvas controlo mejor en dónde quiero que sean más largos los pelos. Y al final eso lo multiplico por ese último nodo naranjo para aumentar el contraste de este noise. Entonces es un poco un tema más técnico, pero que le puede servir a más de uno que use Yeti. Y
para que sepa cómo se usan esos nodos nuevos. Te cacha. Chan. Sí, entonces aquí ya inmediatamente después de preparar este pelo en Yeti, ya empiezo a hacer el proceso de look de ese pelo. Aquí uno ve como maravillosamente interactúa el pelo que uno hace en Yeti con el motor de render que uno está haciendo. Entonces Redshift tiene un material de pelo súper bueno que simplemente uno se le asigna encima de ese pelo que hice en Yeti y empezó a ajustar el color del pelo. Entonces tiene un montón de parámetros ahí interesantes para ajustar. Qué bacán. Oye, y ya aquí vas tú como a los 6 meses trabajando, ¿no? Ya, ¿cuánto tiempo te demoraste para llegar hasta ahí? Esta paloma me demoré en total como 8 horas. En separado, ¿cierto? Porque lo trabajaba en mis ratos libres, el fin de semana, pero en total como 8 horas. Al final me demoré una semana, trabajaba como 2 horas al día, ¿cachai? Y este es como el límite que me permití, ¿cachai? No quiero trabajar en algo más de una semana, porque siempre me pasa que me empiezo a extender mucho en el tiempo y al final termino no subiéndolo, entonces. No, y es mejor de repente que busquís esa otra textura y así otro aprendizaje y otra búsqueda y tal. Sí, más variación ahí. Aquí ya estoy, aquí es cuando se me ocurrió ponerle un botón, ¿cierto? Entonces simplemente técnicas básicas de modelado, extrusiones, loops, ¿cierto? Para crear este botón. Em, También buscando siempre referencia en internet para estar seguro de lo que hago y captar esas pequeñas sutilezas que tienen todas las cosas. Todas las cosas tienen sus sutilezas que es bueno corroborar con imágenes reales. Porque muchas veces uno dice, ya sí, sé como un botón, pero en verdad hay algún detalle que se te había pasado o alguna idea extra que puede salir buscando imágenes en internet y todo eso es súper importante para llegar a un producto que se sienta más único. Ok. Entonces, sí, pues en esta parte ya simplemente hice un lado del botón y después lo fui duplicando para los lados, pero un proceso bien simple en verdad de creación y ya me voy inmediatamente a hacer esta textura para el botón. Para el botón esto ya me estaba acercando al final, así que no estoy aplicándole mucho detalle a estas partes. La parte más importante era el material del jeans, entonces aquí hice un material un poco más simple, le apliqué un ruido a los reflejos para darle esa variación más natural, pero mucho más que eso ya no quería obsesionarme mucho con eso. Solo una obsesión mediana. Sí, hay que determinar hasta dónde uno se puede obsesionar. Yo creo que ese es el mejor tip que te he mandado hoy día. Como hay un momento que uno debe parar. Sí, que uno debe parar. Aquí puse el botón encima, aproveché de probar dónde le queda mejor. Como no estoy trabajando con concept, siempre está la posibilidad de que funcione mejor en otro lado, pero determiné que en ese lugar estaba bien y después empecé a hacer estos hilos que cosen el botón con el jeans. Tradicionalmente uno haría esto así mismo como estoy haciendo ahí, que es con una forma de dona, ¿cierto? Y con una textura, pero al ser esto un trabajo que no va a llegar a hacer una animación, por ejemplo, no necesito optimizar tanto, entonces aprovecho de hacer hasta esos hilos como funcionan en la vida real, que son un montón de pelos, ¿cierto? Cruzados, como si fuera una trenza. Entonces aprovecho de hacer todo eso. Está bueno ese punto porque yo también hago personajes para stop motion y también como para fotos. Y de verdad que la forma de pensarlo es absolutamente distinta. Como que no sea más lujos cuando no es para animar, porque animación, la animación es la que manda, ¿cachai? Sí. Entonces tenés que estar al servicio de ella y como somos controladores, Sí. es mejor hacerlo otro, ¿cachai? Y aquí pudiste darte ese lujo de plantearte ese hilo de otra forma y chao. Claro. Incluso la cantidad de pelo que estoy usando para la orilla de estos parches, ahí podía aumentarlo lo que quisiera. Total, esto no tiene que ser optimizado para animación
eso es una de las cosas más entretenidas de estos proyectos también, que como casi siempre veo una imagen fija, una rotación, puedo hacerlo de la forma que quiera, mientras funcione. Y aquí por último estoy aplicando eso que investigué al principio de los hilos blancos que aparecen en la parte donde se raja el jeans. Lo único que hice fue generar una geometría, una tirita de donde salen estos pelos blancos y de ahí fui controlándolo igual como lo hice en los parches para llegar a ese detalle extra que es muy necesario. Bacán. Que se vea bien. Aquí una vez que termino eso ya simplemente lo mismo siempre a aplicar un material y ya queda en un punto en que me hace sentir satisfecho ya. Si me pongo a analizar esto podría agregar más cosas, pero en verdad, ahí está bien. Lo último que hice, un poco más cansado acá, ya llegando al final, hice las patas de la paloma, que imaginé que fueran como estos limpiadores de pipa, Ya. como lo que pasa con Forky de Toy Story. Hoy le hiciste las dos patas iguales porque a las palomas chilenas siempre les falta una pata, weón. Buen detalle, no se me ocurrió en el momento. Pero sí decidí hacerlo así porque como esas limpiadores de pipa, porque es como lo haría yo en vida real. Tengo una pipa, entonces tengo esos limpiadores y yo probablemente lo haría así. Así que decidí aplicar eso. Y ahí también aprendí viendo referencias que esos limpiadores funcionan como dos alambres entrecruzados. Entonces lo hice lo más parecido posible a eso también en el 3D. Y lo último ya era esto que ya venía haciendo desde el calcetín, sirve que es el material de fieltro, que en su momento me costó llegar porque yo pensaba el fieltro son un montón de pelos cruzados nomás, pero No tienen trama ni urdiembre. claro, no tienen nada extra, ¿cierto? Pero por alguna razón yo intentaba hacer fieltro como un montón de pelos cruzados y no se veía como fieltro. Y al final me di cuenta de que aún así tiene una lógica. Aún así los pelos se forman mechones, ¿cierto? Que es algo que pasa siempre en todo tipo de pelos, se forman estos mechones. Y sí, pues ahí me di cuenta que hasta lo que se ve más aleatorio también tiene su lógica. Y eso es algo que pasa en todo en verdad. Matemáticas. Todo tiene matemática detrás. Geometría. Sí. Todo es un fractal. Todo parte de lo mismo. Entonces, sí, aquí ya estoy terminando esa parte del pico y ya es lo último antes de ponerme a hacer la rotación, que es lo que ven al final. Ya nació, ya nació. Ya nació, ya estamos llegando al final, ahí terminó todo. ¿Cómo? Pero ahí está. Mira. Ese resultado es la rotación que hice y un par de imágenes extras que le hice a esta paloma. Es que lo del cuello, como la tela del cuello, como la torsión natural, es demasiado bonito eso. Sí. Es demasiado bonito. ¿Qué bacán le pusiste nombre? Le puse un nombre en inglés porque lo estaba subiendo a ArtStation y ahí uno suele poner las cosas en inglés, que se llama The Denim Pigeon, pero nombre, como te decía al principio, trato de no ponerles para no... Mira, para matarla. Claro. De hecho, después de eso empecé a pensar, ¿y si le hago una animación? Se vería bacán esos ojos locos moviéndose, la paloma moviéndose, que se muevan esos ojos, pero no, en verdad, hasta ahí ya es hora de pasar al siguiente. ¿Y qué querías hacer ahora? Ahora quiero hacer una animación. Ese es el plan que tengo. Entonces son unos personajes que he dibujado hace tiempo, que son como unos pollos, con cara muy chistosa también, que tienen cara de nada, y ahí la idea es animarlos. Ya, buen plan. Sí, pues entonces ahí voy a tratar de hacerlo el modelo más simple aún, porque ya voy a tener que hacerle rig, voy a tener que animarlo y todo eso, entonces ya es otro proceso. Oye, Seba, ¿y encontré la raja? ¿Te gustó? Sí. Sí, no, muy bacán mostrar estas técnicas que he ido adquiriendo con el tiempo. Traté de dejar todo igual en el video por si alguien quiere revisar alguna parte específica. Y te preguntan de repente. Preguntar, ¿cierto? Ay, qué bonito. Ah, buena. ¿Qué piensas de Blender? ¿Te has probado? ¿Qué pareció más? Blender me gusta un montón. Sobre todo de las últimas versiones de Blender está súper más amigable.
tiene este motor tiempo real que se llama IMI, que es una maravilla, solo que yo no he tenido mucho tiempo de adaptarme a este programa. El que uso yo ya lo conozco al revés y al derecho, entonces me sale todo mucho más rápido ahí. Pero igual trato de vez en cuando de hacer algún proyecto más pequeño en Blender para empezar a acostumbrarme, pero sobre todo para estos trabajos así personales y, y más rápido, el Blender es espectacular en verdad. Es súper rápido, tiene todo muy bien ordenado ahora el programa, no, muy bueno. Ya bacán. ¿Tienes algún tip para la gente que quiera empezar a modelar en 3D? Para empezar a modelar en 3D, en mi caso simplemente vi unos tutoriales en YouTube, pero partí con cosas simples. Un error que yo cometí al principio fue querer hacer al tiro, después de mi primer modelo, un personaje de cuerpo completo y en verdad me salió súper mal y terminé frustrándome y no quise modelar nunca más. Y hasta el día de hoy yo creo que me afecta, Chan. porque ahora yo no soy muy amigo del modelado y yo creo que tiene que ver cómo partir en cosas importantes y de a poco. Son como bandos, así como los animadores. Sí. ¿Por lo que te gusta ver este fan? Y me modelar cuando sería esa animación. Al final depende de lo que uno le acomode más y también al estilo que queréis llegar. Entonces, si tu personaje, si tu proyecto personal está más enfocado en cómo se ve el modelo del personaje, si tiene ciertos, no sé, si es un personaje con armadura y tiene muchos detalles, mejor hacerlo en un programa más especializado en modelar como es ZBrush. Pero si quería hacer algo simple, siempre se puede hacer este tipo de box modeling más simplificado y con eso estáis bien. Qué bacán. Oye, ya, pues. Como que estoy emocionada. Aprendí Qué caleta. bacán, sí, estuvo entretenido mostrar todo esto y bacán, pues gracias por la invitación también. Estuvo muy bacán porque en el fondo fuiste generoso, abriste tu pantalla, nos mostraste todos los trucos, Sí. ¿cachai? Y de hecho yo estoy últimamente haciendo streaming en Twitch. Mira. De hecho esta misma Paloma la streamé en su momento. Así que cualquiera me puede seguir ahí, me llamo igual que en Instagram, el Sebastiánico, para cuando... Ahora casi siempre que estoy haciendo proyectos personales aprovecho de streamearlo y el que quiera darse una vuelta, hacer preguntas y aprender algo de lo que sé, bienvenido. Pero ahora vieron tu cara y tu camisa. Sí, es la gran diferencia. es verdad. Oye, Seba, bacán, te agradezco un montón haber venido. Ya, pues gracias. Gracias. Entretenido. Despídete ahí, chao. Chao. Que estén bien, nos vemos.